dice persuasivamente que los que redujeron a Israel a la esclavitud eran un pueblo mayormente semita, conocido, a la otra página vamos, como los Ixos, mientras que otros presentan fuerte evidencia que los opresores eran egipcios. Ok, pregunta hermano, Egipto es típico del mundo y de allí venimos nosotros, pero de la ceguera espiritual se fueron aclarando nuestros ojos y hoy vemos claramente hacia el futuro, aunque algunos tengamos miopera, algunos tengamos catarata, porque así nos pasa a nosotros los cristianos, ¿no? Porque descuidamos nuestra vida espiritual. Ok, seguimos. Dice, hay mucho debate, aquí no entro mucho yo en esto, pero se lo voy a leer. Hay mucho debate, dice, acerca de quiénes fueron los opresores de Israel. Algunos arguyen, dice persuasivamente, que los que redujeron a Israel a la esclavitud eran un pueblo mayormente semita, conocido, a la otra página vamos, como los Ixos, mientras que otros presentan fuerte evidencia que los opresores eran egipcios. Hermanos, si ellos vivían en Egipcio adentro, esa era una ciudad, ¿quiénes eran los opresores? Los egipcios. Vamos a poner a otro que ellos eran los opresores. Por lo tanto, Israel venía siendo oprimido por esta gente y ahí era donde Dios quería como apretar el cordón del zapato, hermano. Usted sabe que muchos de nosotros hemos venido porque se nos ha apretado el cordón o el agua nos ha llegado hasta aquí. Muchos de nosotros, hermano. No me diga que nadie vino porque dijo, oh, voy a buscar a Dios y aquí estoy, Señor. Mentiroso es usted y yo también. Nosotros hemos venido porque nos hemos metido hasta aquí. Oiga el testimonio del pastor. Si no le ponen la 45 aquí, que se le iban a echar, él no estuviera tal vez fuera pastor aquí. Y tal vez hasta muerto estuviera. Pero él se agarró de la mano. ¿Cómo venimos nosotros? Miren este angelito de Dios. Parece que no quiebra un plato, pero miren, tremendo récord tenía. ¿Sí o no, hermano? No era terrible usted en el mundo. Pues se mira un angelito ahora porque el Señor la ha cambiado. No era terrible. El barrio ahí, arrasado, peleando y todo, tirando piedras a las casas. Mire, le llamamos una. ¿Sí o no? Entonces, lo importante, hermano, es que sepamos que no éramos la joyita que somos. ¿Sí o no? Peligroso. Hasta seamos como Moisés, que hemos matado a alguien. No me vaya a levantar la mano, que es una pregunta recíproca. Sí, hermano. En muchas congregaciones hay gente que se ha manchado las manos de sangre, pero no hay pecado que el Dios del cielo no lo pueda perdonar a través de la sangre de Jesús. ¿Oyó? Nunca hablé de su pasado, hermano. Habían hermanos ahí en la otra iglesia, como era grandísima, muchos hablaban de su pasado, que eran borrachones, caían, y hasta el pastor, y que lo llamaba, a ver, dice, venía un borrachón, a ver los hermanos que fueron borrachones. No, y eso no es bueno, recordar el pasado. Olvide el pasado, dice la palabra del Señor, olvidando lo que ha quedado atrás, prosigo a la meta del soberano. ¿Sí o no? Nos proseguimos a la meta. Olvidémonos del pasado, el pasado quedó atrás. Pero hermano, también eso sirve porque muchas veces a las iglesias llegan personas que piensan de que no pueden salir de ahí. Sí, lo que sucede, lo que estoy diciendo es que no divulguen lo que ustedes padecieron. Si yo fui un ladrón, miren, me voy a ir al extremo. Yo fui un ladrón, yo no le voy a decir a nadie que yo fui un ladrón, ni se lo voy a decir. Soy una nueva criatura, yo prosigo. Y si el pastor quiere ministrarle a otro ladrón, que no me llame a mí. No, eso ya quedó para mí. Eso dice el Señor que echó todos mis pecados y las tiró al fondo de la mar. Dicen que estaba un hombre predicando y que decía que él vaciaba los apartamentos. Ajá. Dijo. Y después pidió que le dieran a Lobo. Sí. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque nosotros, nunca diga de lo que usted fue, diga lo que usted es ahora. ¿Sí o no? Pero para mí, yo pienso de que es necesario también eso. Te lo voy a yo pienso que sí es necesario. Claro. Es que te lo voy a poner más claro. Cuando tú vienes de un pasado oscuro,
No te estoy diciendo de que fuiste pecadorcito y que le quitaste 3 mujeres al vecino y que tenés 8 hijos regados. Tampoco son las joyitas para ponerte en boca de todo. Oh, mira el hermano, ya los hermanos van a... No, ese hermano no lo invité a la célula porque eso es terrible. Ese se puede aquí arrasar. Mi punto de vista es lo siguiente. No recordemos el pasado para hacerle bien a alguien en el presente. Recordemos el pasado cuando nos toque en cierto momento usarlo por medio del Espíritu Santo, pero nosotros mismos dejemos el pasado atrás. No lo uses. Si yo fui ex drogadicto, yo fui drogadicto, la verdad, me gustaría que no me miren como el ex drogadicto. Me gustaría que me miraran como el siervo de Dios. Que sí sirve, como usted dice. Sirve para, tal vez para, oh, mira el hermano y todo esto, pero no vayas a cargar con ese título toda la vida. No, porque para mí, le digo que prácticamente yo soy uno de los de que aquí en la iglesia no me avergüenzo de decir lo que yo he sido, y la iglesia, la mayoría, ellos ya me conocen. Entonces, ¿por qué? Pero porque, tú lo utilizas para qué? No, porque a veces viene gente que viene como la mente que yo un tiempo tuve, que yo no valía nada. Yo llegué a tener la mente que... Si no te afecta, úsalo. No, a mí no me afecta. No. Bueno, perfecto. Me gusta para... A mí sí me afecta, que me digan que... A veces ser específico, a veces ser específico, no hay que ser específico en todo. ¿Me explico? O que mi pastor me esté diciendo, a ver, aquí hay 2 rateros, que hermano, más porque fue ratero. Pero tenemos un ejemplo claro, mire Pablo. Sí. Pablo, el propósito de Dios era que él llevaba un testimonio y como sabía lo que él había hecho, a los lugares donde él llegaba era tan importante el testimonio de él para que vieran lo que él había sido y lo que él era. Si usted no se siente mal, dude. Pero en el caso mío no. En el caso del hermano, porque tiene que guardar un respeto hacia lo que él pasó, lo que ella pasó. Sí. 30 segundos y le digo esto. Había un ministro guatemalteco que él salió de la guerrilla y el hombre ya tenía 15 años en el Señor. Y él donde quiera que él iba decía, él es guerrillero, y cuando se anunciaban las campañas, él es guerrillero, y yo lo miré bien. Yo dije, wow, pero después cuando él hablaba de que se había echado alrededor más de 200 gente, hermano. Ese hombre tenía una lista grande. Y yo dije dentro de mí, era un estudiante del instituto para ese tiempo, y yo dije, no está bien que este hombre ande diciendo lo que él hizo. Porque cuando vuelva a su país, alguien loco, este fue el que se mató a mi hermano, es posible. ¿Sabe qué sucedió? 2 años después, después que salió de una campaña en Guatemala, lo ajusticiaron por cuentas antiguas. Es bien delicado. Yo conozco Oye, más que todo, si usted si su problema antiguo no fue tan fuerte, pero lo que estoy diciendo es que cuando tú vienes de Egipto y tú vienes con que pasaste cosas penosas, que dan vergüenza hoy decirlas, hermano, no las menciones. No se las diga a nadie mejor. Pero sí yo quiero que entiendan el punto, que eso es ético y es saludable. Ahora, como dice el hermano, que a él no le afecta, yo no sé de dónde el Señor lo sacó. Gotta do it. You can do it. Do it, porque no hay esa. Pero cuando el hermano lo daña, no se lo mencione mejor. Pero sí, yo considero que hay hermanos cristianos que tienen un pasado muy bonito, y cuando mi Señor le haga el toque, sea de cualquier índole que sea, que lo toque y que, como que le dice, le da orden, di lo que tú has sido, tiene que obedecer. Bueno, de ahí queda criterio de cada quien. Pero yo lo que digo es, cuando me toque a mí, yo como ministro, el día de que yo tenga 2 o 3 personas así, yo no se lo voy a mencionar. De menos que él quiera, de su persona, por ejemplo el varón, su persona o otro hermano que quiera mencionarlo, y que lo puedes hacer. Pero mi opinión es dejar el pasado atrás para que nadie vea, ahí viene el más que todo por cuestiones de seguridad, más que todo. Ok, seguimos.
Es mi opinión personal, ¿ok, hermano? Mi opinión personal. No es una enseñanza establecida, es mi opinión personal. Cuando venimos de Egipto, no digamos quiénes somos y por qué somos. Moisés fue asesino, él fue un matador, pero él se fue donde Madián, estuvo ahí un tiempo pastoreando y de ahí lo llamó el Señor con las manos sucias. Mas, sin embargo, ese Moisés después se dio cuenta que el hombre fue por celos de su mismo pueblo. ¿Ok? No quiere decir que fue justificado, pero Dios lo miró de esa manera. Ok, seguimos. Dice, la plaga de Dios sobre Egipto, en el punto 2 de la página 50. Cuando fue confrontado por Moisés para liberarse a Israel, Faraón arrogante desafió a Dios. Las 10 plagas que siguieron y el acontecimiento en el Mar Rojo fueron la respuesta del reto lanzado por Faraón por su pregunta desafiante: ¿quién es Jehová? Con estos actos milagrosos también instruyó al pueblo de Israel. Dice, las plagas eran esencialmente una lucha entre el Dios vivo y verdadero de Israel y toda la multitud de falsos dioses que eran objeto del culto de los egipcios. Aunque Dios empleó fenómenos naturales como granizo y ranas, y estas plagas seguían siendo sobrenaturales, el carácter sobrenatural de las plagas se ve en el hecho de que fueron predichas de antemano, y fueron extraordinariamente intensas, y que hubo una distinción entre Israel y Egipto. Desde la 4ª plaga en adelante, las plagas que pueden haber durado unos 9 meses de principio a fin, devastando tanto al pueblo como a la tierra de Egipto, con la terrible y culminante plaga de la muerte de los primogénitos. Dios quebrantó el poder de los opresores y condujo a su pueblo fuera de la esclavitud. ¿Sabe qué yo estaba pensando cuando leía esto, hermano? Que el objetivo principal de Dios con las plagas era darse a conocer. Porque él endureció el corazón de Faraón, pero el objetivo de él era no solamente darse a conocer a los egipcios, sino también al pueblo de Israel, quién era Dios. ¿Ok? Porque, como hizo Jesús con los milagros. Como hizo Jesús con los milagros. Él le hizo milagros a mucha gente incrédula, y sin embargo igual lo crucificaron. Pero hizo el efecto y llevó a culminar el objetivo de Dios. Porque con esta plaga, hermano, yo digo 10 plagas, Señor, it's too much. 10 plagas, plaga de piojo, plaga de rana, ahí están en la página anterior, mire cuántas plagas, hermano. Eran 10. 10 plagas, hermano. Dice, plaga del río se convirtió en sangre, la plaga de las ranas, la plaga de piojo, de ahí vienen los piojos salvadoreños y nicaragüenses, miren, ahí nacieron, miren. Y son unos piojones así que le chupan todo el veneno a uno. Y después los importamos para Estados Unidos. Plaga de mosca, plaga de enfermedades en el ganado, úlceras, hermano, eso sí fue terrible, sobre hombres y animales, destrucción de la cosecha de ganado por granizo, destrucción de la cosecha por las langostas, tinieblas y la muerte de los primogénitos. Ahora, ¿qué usted cree por qué Dios no puso unas 3 plaguitas y ¡pum! Le pegaba el golpe final? ¿Por qué usted cree? Usando la imaginación. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Por qué 10 plagas, pudiendo haber sido 3 o 4 plagas? Y el Señor los apresiona y ¡pum! Le da la zancadilla, la última de la muerte de los primogénitos. ¿Por qué usted cree que Dios puso 10 plagas? Según usted. Según lo que usted diga, cualquier tontera, pero dígala. Tal vez si hubieran sido poquitas, hubieran pensado que fue una coincidencia y no. Ok. Hubiera sido, o sea. Hubieran pensado que fue una coincidencia. Oh, que no fue algo el todopoderoso, sino fue algo de la naturaleza. Alguien levantó aquí uno por uno. ¿Alguien me levantó? Ellos tenían muchos dioses, para cada uno tenían representando el sol, el agua, que uno que guardaba el agua, otro que guardaba las cosechas. Entonces, cuando él mandaba diferentes tipos de plagas, ¿qué hacían? Le oraban a ese Dios para que las quitara. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Él las quitaba. Entonces, correcto. Está bueno, porque ahí el Señor es experto a matar 2 pájaros de un tiro. Sí. Le da golpe de estado al pueblo inconverso y nos da una enseñanza a nosotros. Él es el único Dios. ¿Sí o no? ¿Alguna otra referencia? Vamos a Guillermo.
Dijiste, ¿me levantaste la mano? No, sí, porque él con las 10 plagas abarcó a todas las personas y a todos les dio lección, porque no todos creían en el mismo Dios, porque aquí dice Dios a Abdi, Faraón, Dios Faraón. Ajá, ajá. Entonces lo mismo que estaba diciendo nuestro hermano César. En pocas palabras, para ti, ¿tú lo consideras que fue necesario para opacar los otros dioses, supuestamente los dioses que tenían los egipcios? Ajá, y demostrar el poder que había en él. Lo que estaban creyendo, como que ya que se volvieran a creer en él. Yo tengo... Ok, dale, dime. Viene siendo como una... Sí, viene siendo como unas plagas proféticas a lo que viene tipificando, ¿no la palabra? Ajá. Los 10 mandamientos. Yo 10 mandamientos. O como ya tú estás comparando numéricamente. Ok, antes que se me vaya lo que se me vino, ya mire tu mano. No es como la carta como cuando tú llegas a un lugar, como tu carta de ¿cómo se llama? Tus credenciales. Aquí estoy. Como que Dios enseñando sus credenciales al pueblo de Egipto, porque el Dios invisible era visible para el pueblo de Israel, solamente para Moisés. Y en el huerto del Edén fue para Adán y Eva. Y de allí él desaparece. Y después comienza y hace un trato con Abraham, después con Isaac y viene con Jacob, pero él desaparece. La nueva generación tiene que experimentar presencia de Dios, no solamente en bendición, sino también en juicio, porque ahí hubieron juicio, mas sin embargo el Dios de Israel se dio de cuenta y los egipcios se dieron cuenta. Cuando él culmina con el exterminamiento de los primogénitos, que había una gran diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Y ellos no mueren. Sí, porque les digo que pusieran sangre en los dinteles de las puertas. Ahora, ¿qué quiere enseñar Dios con esto? Vamos a hacer un poquito de ejercicio mental. ¿Qué quiere a Dios enseñar con esto? Pongamos a trabajar. Dale, Enrique. ¿Lo trajiste o no lo trajiste? Ok, No, el cerebro, si lo trajo. El primero. No, ok, dale. Dime. No, esto es un ejercicio. Yo le quería decir que eso también viene siendo como la pregunta que usted hizo la vez pasada, que porque Dios no le dio la estocada al diablo. Ajá. Entonces, pues era ¿no? De que si él hubiese matado al diablo, nosotros no fuéramos estando probados. Yo pienso que también las plagas fueron así. O sea, no mandó una de un solo y lo culminó con una de un solo porque... Te embolataste. Te embolaste todo. Sí, Te quedaste en la Virgin Life. Ok. Con él terminamos. Yo lo que pienso es que Dios hubiera podido solo haber dado una plaga, pero el pueblo egipcio estaba tan duro de corazón y continuaban pidiéndole a sus dioses falsos la respuesta, y Dios les seguía dando para que ellos, porque estaban tan duros, ciegos y adorando a Dios que no tenían poder. ¿Tú te acuerdas que hubo en cierta ocasión que dijo, y el Señor endurecía el corazón de Faraón para que no soltara y le tiraba la otra plaga? ¿No lo has leído lo que mencionó el hermano? ¿Sí o no? ¿Qué aprendes tú ahí, sierva? ¿Que Dios está jugando con ellos o es un propósito divino? Ajá, como que Dios está... reconocer, que supieran de que él podía ser comparado con todos los diositos que ellos tenían. Ajá. Que Dios era el Dios. Y cuando tiran la vara, Aarón, ¿verdad? Tira la vara y viene la otra serpiente, también el otro hace otra serpiente. Pero él se la come. Pero después viene él y la devora. Hay demostraciones, hermano, que pasan desapercibidas, pero tienen un fundamento grande. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el bien y el mal van a estar juntos. Y el trigo y la cizaña vamos a estar juntos siempre. Juntos para que el trigo agarre fuerza y pueda... Pero el Dios del cielo, hermano, nos va a sacar adelante a nosotros. Siempre. Y al final la cizaña va a ser echada
Lo que me interesa es la última también, eso, porque entonces, significa la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, y todo el que se ampare a la sangre, se cobije bajo la cobertura del Cordero, y sea sellado, hermano, va a venir el tiempo que el depredador viene y no te toca. Y mucha gente, ¿se acuerdan lo que dice Malaquías capítulo 3 cuando dice, oye, qué diferencia hay entre servirle a Dios y no servirle a Dios? Si estos impíos, dice, igual tienen lo mismo que nosotros. ¿Y cuál es la diferencia? Dice, y el ángel de Jehová, y Jehová escuchó y dijo, oh, hay que mandarle respuesta. ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia es cuando el día del Señor, cuando venga el día de Jehová y Él actúa. Hay una gran diferencia. Hermano, hoy nosotros tal vez no vemos la gran diferencia. No, ¿cómo que no vemos la gran diferencia, hermano? Si el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, hermano, hay enfermedades de muerte en medio del pueblo de Dios. Hermano, es raro. El que habita la vida del Altísimo. Hermano, es raro hallar una enfermedad de muerte. Y cuando aparece una de esas plaguitas así que se infiltra, hermano, le caemos con todo. ¿Sí o no? Hermano, digan amén. Ahora que le estoy predicando a Egipto. No, hermano, nosotros tenemos una cobertura, y tú dices, oye, ¿de qué sirve de que tú te firmes aquí en la casa del Señor? Hermano, usted no sabe cuánta bendición nosotros tenemos. Amén. Y que nosotros lo podemos ver allá en Egipto. Ese mensaje viene hasta hoy en nuestros días. Cuánta gente decida, cuánta gente con esto, cuánta gente de lo otro, cuánta gente. Y nosotros, miren, lechugones, hermosotes, más frondosos, mire qué carón soy yo. Ay, ya me mareé. Me voy a ahogar, no me puedo quedar con esto. Suéltalo, hermano. Cortito y jugoso. Es un propósito divino. ¿Sabe por qué? Porque mire, cada plaga ataca para cada tipo de dioses de los que ellos adoraban. Mire lo que dijo aquí el varón. Aquí es recompensa, porque se mató todas las plagas que atacaban a cada Dios que adoraban. A cada Dios que adoraban. ¿Vio cómo le sacamos el extracto? El hermano ahí dijo algo, ella dijo algo, el varón dijo algo. Lo importante es que nosotros sepamos que las credenciales de Dios fueron presentadas ahí. Hermano, ¿sabe cuál es lo que saco yo en profundidad? Que el Dios del cielo tiene dominio de todas las cosas. Y muchas veces se te van a cerrar las puertas, como el faraón le cerró las puertas a Israel, y eso está dictado y controlado por Dios. ¿Sí o no? Y vuelve y conseguimos, y está controlado por el Señor. Y vuelve y seguimos, y está controlado por Dios. Algo que usted estaba haciendo ahí énfasis, dice, la confusión del mundo ahora, ¿no? Ajá. Dice, yo para qué voy a ser cristiano si soy más próspero afuera. Sí, es una de las cosas que como que si estuviéramos nosotros los estamos entregando por amor a Él, sin que tener un objetivo de prosperidad, digamos. No que simplemente queremos nosotros servirle a Él, llenarnos de Él, porque el mundo a veces él cree, no, dice, yo no tengo necesidad, yo tengo todo, ¿para qué yo voy a ser cristiano? Sí, lo que pasa es que nosotros somos más inteligentes, hermano, porque la inteligencia no viene del hombre de la capacidad intelectual o lo que él sepa. La inteligencia dice que dice que si hay algún torpe entre vosotros, aún el más torpe, dice el libro de Isaías, dice no se perderá. Nosotros, lo más torpe para lo más torpe de ellos, para lo más inteligente de ellos, es lo más torpe de nosotros. ¿Usted sabía eso? Amén. Porque nosotros, que aunque nosotros tengamos nuestros afanes, porque tenemos nuestros afanes, hay quienes tienen sus 2 o 3 casitas, mire ahí donde los ve, tienen sus 2 o 3 casitas en El Salvador, sus 2 mansioncitas por allá, sus 500 cabecitas de ganado, y no se nota. No se nota. Pero sabe, lo importante es que nosotros no estamos depositados, y nuestra esperanza no está en estas cabecitas de ganado ni esta casa. Nuestra esperanza está en el Dios del cielo, que nos ha prometido un día levantarnos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Quiénes no quisiéramos ser prósperos? Nosotros somos prósperos, pero más sin embargo, nuestra mirada está en el reino eterno, en lo que el Señor nos va a dar. ¿Sí o no? Porque esto se acaba un momento. Ahora, ¿terminó, hermano? No, ¿O tenía más? Tenía más.
la incredulidad. Ajá. En los ídolos que ellos tienen en sus oficinas, títulos, y ellos son ídolos. Correcto. Para ellos. Correcto. Y a mí usted viene a la conclusión total de ellos. Ya terminamos. A mí me gusta que se expresen, ¿no? Está bien. Yo quería más todavía. Se chupa. Yo lo miré ahí volando bajo y como que subió y dijo, aquí voy con todo. Ok, el tabernáculo. Este que ya estas 10 vírgenes también, digo, 10 plagas. Podemos decir también que Dios estaba dando oportunidades a esta gente que adoraban a esos dioses, le estaban dando oportunidades que ellos creyeran en Dios. Te voy a decir algo y te voy a ser sincero. Cuando alguien me presenta credenciales de que tiene power, mi respeto, yo lo voy a seguir. Pero si vos no me demostras que solo sos bla bla y no tenés power, porque yo doy mi vuelta y yo digo, no, este es puro bla bla. Y nuestro Dios no era solo bla bla. Él desarrolló 9 plagas y el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto estaban viendo, porque él iba a confeccionar una nueva nación. Tenía que mentalizar que ellos supieran que realmente respaldar a Moisés, que realmente el Dios que los iba a sacar de ahí era el Todopoderoso. ¿Sí o no? Que, vamos a decir, cualquier cosita puede un viento o esto, un terremoto, pero hermano, piojos, plagas de esta magnitud, y después matar a todos los primogénitos sin que nadie pusiera una mano, hermano, tiene que ser alguien grande, y después las credenciales no terminan ahí, cuando abre el Mar Rojo. Las credenciales de Dios están bien puestas. Iba poniendo sellos todavía. ¿Ah? Iba poniendo sellos todavía. Iba poniendo como marcas. Sí. Iba sellando lo que él iba... Hermano, porque alguien me puede hablar mucho. Ahorita que yo anduve en Nicaragua, ¿y por qué la mencioné de nuevo? Porque la gente allá cree que uno tiene plata. Y yo lo que andaba era como $1,500 nada más en bolsa. 1,500 nada más. Pero para ellos es billetón. Uy, cuidado, y le limpiaban a uno el piso y todo, hermano. Los muchachitos, y es una cosa. Pero yo dije, pues si yo soy un pelado, pero para ellos yo estoy aquí. ¿Y qué es lo que hice yo? Y renté un bus y me lo llevé casi a 45 del pueblo ese. Me lo llevé a una ciudad que se llama Granada, a un balneario. Y compré comida y todo, dijeron, este está grueso. Esas eran mis credenciales. Aunque después ahorita a mí hay una colecta, ustedes acá. A reponerle los 1,500. Pongámonos de... ¿Y qué pasó? Pero las credenciales son impresiones, ¿sí o no? Los impresiones, ¿sí o no, hermano? Pero hermano, entonces, si yo llegaba de ir por la que llegó de América, llego bien vestido y todo, y ni a una Coca-Cola nos invita. Entonces dice, este es puro, y me renté un bus de 55 pasajeros y metí ahí a 4 familias con el objetivo de verlos felices a ellos. Y los miré felices y aproveché para hablar un poquito del Todopoderoso. Amén. A ver, pero ¿cómo los dejé? Impresionados, Hasta que Dios habla con hechos, no de palabras. Ah, me gustó eso. Entonces los muchachos, la gente de allá, viene ese tigre, y no es mucho bla bla, ese sí viene. La otra semana vamos a ver el tabernáculo. Sí, porque yo me quedé... Vamos a ver el tabernáculo y las dos y los 10 mandamientos, y vamos a ver las 600 leyes de él. La otra semana tenemos examen. Les voy a dar una semana más para que miren cómo soy yo. Y la otra semana vamos a hacer eso. Y lo chequeamos en 10 minutos para corregir las preguntas y que todas las preguntas vayan correctamente. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? ¿O no están de acuerdo? O sea, la otra semana miramos lo de las 600 leyes y los 10 mandamientos, y yo quiero descifrar nada más rapidito el tabernáculo, y vamos a dedicar 10 minutos para confirmarlas, pero ya traigan las preguntas respondidas, para que las cuadremos.
Ya con las preguntas cuadradas, ya las Ya solo- otra semana le ya caemos solo, al examen. ya solo se le entregamos y usted firma ya. No, ¿cómo así? No. Solo tiene que traerse memoria. Ok, hermano, los quiero mucho, Dios los bendiga. Lean el libro. Vamos a ver el tabernáculo la otra semana. Más rápido. Oramos al Señor. Su leve Dios. Damos gracias por el conocimiento que hemos estudiado tu palabra. Gracias por habernos ayudado a entender esta enseñanza, Señor, esta hora. La copia también. Oye, ¿quieres la respuesta 15, hermana? Si ya la dimos. Sí, es que para eso lo hizo Dios, para probar a su creación. Ajá. Y para ver si él quería que el hombre... Pues no, no, pero la última, la 15, son las dos que quedan abiertas, hermana. Son 7 respuestas que hay ahí, pero usted va a escoger 2. Y usted las va a desarrollar al final. Y las dos que quedan son correctas. Es la 15, hermano. Ok, hermano, concentradito lo que vamos a hablar ahora. Entonces no hay... Cualquier pregunta me la hacen. Entonces no somos cuadernos ni libros. Sí, no, tengan su Biblia ahí abierta porque yo voy a ir hablando cosas que ustedes pues la semana que viene la van a tener en sus manos. Ok, mucha atención, hermano. Dice, resumen importante del Éxodo y su contenido. Nadie escriba nada, ojo acá, escuchando. En el Éxodo, el capítulo 3, el llamamiento, aparece el llamamiento de Moisés. Si usted ve, si usted tiene una Biblia de estudio, va a aparecer en el capítulo 3 el llamamiento de Moisés. Importante esta nota, hermano. Moisés es tipo de Cristo. ¿Ok? Moisés tipificó a Cristo. ¿Cómo lo tipificó? ¿O lo simbolizó o se manifestó él? Él lo manifestó o se tipifica a Jesucristo, lo tipifica como rey, lo tipifica como libertador, lo tipifica como juez. Moisés era juez del pueblo de Israel, también como sacerdote. También lo tipifica como maestro. Moisés fue maestro de Israel. Y también fue guía, consejero y protector. Porque cuando Moisés es llamado, le pone a su lado ¿a quién? El Señor le pone ¿a quién? A Aarón. Y le dice, él será por tu voz y tú serás para él como Dios. ¿Se acuerdan? ¿O nunca han pasado por ahí? Ay, Señor. Han pasado por la brisa, por el único, por mi bandera y no han pasado por ahí. Ok. Lo importante es que Moisés era todo lo referente a Jesucristo. Por eso es que Moisés, cuando él muere, hay muchas teorías o muchos informes extrabíblicos que dicen muchos teólogos que el Señor no permitió que enterraran a Moisés porque lo iban a idolatrar. Otros dicen porque Moisés, el cuerpo de él, el Señor se lo llevó, como se llevó a Elías o a Enoch. Entonces la Biblia no dice, y se lo llevó y le dijo, prepara tus cosas y vas a ver la tierra desde allá del monte, pero no vas a entrar a ella. Él no regresó, pero lo lloró el pueblo de Israel como 40 días y 40 noches. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que Moisés hizo en muchas posiciones, representó a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue rey. Nuestro Señor Jesucristo fue sacerdote. Nuestro Señor Jesucristo fue cordero. Nuestro Señor Jesucristo fue salvador. Nuestro Señor Jesucristo fue sanador. Él fue maestro. ¿Sí o no? Él llevó, y Moisés es el que más se parece a nuestro Señor Jesús. ¿Ok? ¿Ah? Ok, hermano. Rapidito, hermano. Ok. En el capítulo 19, verso 8, yo quiero que alguien me lo lea. Capítulo 19 del Éxodo, verso 8. Vamos a ver qué es lo que dice ahí. Lee ahí, por favor, que vamos a leer algo. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron,
todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ok, ¿qué pasó en el capítulo 19, verso 8? El pacto de Dios y Moisés, después de bajar Moisés del monte Sinaí, que se le conoce también como el monte de Oreb, dice que trae las tablas de Moisés, de la ley. Las trae y se las presenta al pueblo de Israel. Recuérdense que hubo 3 subidas de Moisés al monte Sinaí. La primera fue para traer las tablas de la ley, que eran los 10 mandamientos. ¿Ok? Dicho sea de paso, hay una subdivisión, y yo quiero, no se la escribí aquí, y yo quiero que ustedes se la lleven en el cuaderno. Hay una subdivisión de la ley de Moisés, de la ley. Y esta subdivisión tiene 2 partes importantes, y son, salud, los 10 mandamientos y las 665 leyes jurídicas. Entonces, hay 2 subdivisiones, y yo explico ahora. Yo quiero que eso lo escriban, y es bien importante. La ley de Moisés tiene 2 subdivisiones. 1, los 10 mandamientos. 2, las 665 leyes jurídicas. ¿Qué significa la palabra jurídica? Uno a la vez, me levanta la mano. Judicial, cívica, del pueblo, social. Normas y reglas que rigen la conducta. Norma vendría a ser más baja. Esto vienen a ser reglas y conducta, pero esto venía a ser ya una ley establecida. Porque una norma es como queriéndote enseñar que cuando tú te levantas de dormir, te vas a lavar los dientes. Es una norma de conducta o de aseo. Pero esta norma tú la puedes violar enjuagándote solo la boca sin cepillar. Pero ya una ley es establecida como algo ya, ¿cómo se llama? Que ya está declarado. Ahora, el pasaje que leyó el hermano está diciendo, después que Moisés baja con los 10 mandamientos, vuélvalo a leer, hermano. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés se refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ok, cuando Moisés baja y le declara los 10 mandamientos, ellos dicen, es al unísono, dicen a voz en cuello. Nosotros, léalo ahí, dice el 8, el 7 dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. El verso 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. En pocas palabras, yo traigo una ley y tú la aceptas. Tú la estás recibiendo. ¿Qué es una ley? La ley no solamente se da, sino que también al tú recibirla, estás diciéndole, acepto lo que tú me estás dando. Por eso que el pueblo de Israel no es, no está, ¿cómo le dijera yo? El pueblo de Israel no está, Dios no lo pasa por alto a la hora de ellos decir, yo no conocía tu ley. O no, en los ancestros, los ancianos, que eran los representantes, por decir hoy el Congreso, ellos tienen representantes que aprueban la ley. Y sale el edicto porque esos hombres nosotros los hemos puesto, los que somos ciudadanos, los hemos puesto con nuestro voto. Y le hemos dado autoridad para que ellos nos representen dentro de la aprobación de las leyes. Por eso es bien difícil, hermano, hoy aprobando leyes de homosexualismo y cosas. Pero nosotros no tenemos reversa en ese caso. Porque el pueblo escogió a los gente que nos va a dirigir los 4 años que van a estar en el poder. ¿Me explico? Yo elijo al presidente de caballeros o al presidente a la presidenta de damas, y esa mujer
tiene que ser respetada por el grupo que está dirigiendo. Entonces, lo que quiero decir con esto, que los 10 mandamientos allí fueron aprobados, aceptados por el pueblo. Sí, Moisés, lo recibimos, ese es un pacto y queda sellado. Los 10 mandamientos. ¿Cuál es la otra subdivisión? Las 665 leyes jurídicas. ¿Qué significa las 665 leyes jurídicas? Ya la vamos a ver porque aquí la tengo, pero yo quiero que lo pongan ahí de una. Es la segunda subdivisión, y estas 665 leyes jurídicas fueron abrogadas por nuestro Señor Jesús. Cuando dijo el Señor, yo vine a hacer que la ley se cumpla, no abrogarla, Él se estaba refiriendo a los 10 mandamientos. No se estaba refiriendo a la segunda parte de la ley, que eran las 665 reglas jurídicas para gobernar Moisés al pueblo. ¿Estamos ahí? ¿O no me entienden? Esas 665 fue Moisés que las escribió. No, el Señor se las dio. Toda la ley en sí, desde los 10 mandamientos y las 665 leyes fueron dadas por Dios, pero fueron dadas en 2 espacios diferentes. ¿Ok? Por eso es que el pueblo se desesperó y dijo, oh, Moisés ya no bajó, pero es que el Señor estaba echando humo, volando leyes como loco. Ahora, algunos dicen que no todas las leyes fueron aprobadas, ¿no? Que fueron como 300 y algo que fueron aceptadas y que se desarrollaron. Pues. Bueno, cuando dicen algunos dicen, ¿te estás refiriendo a eruditos en la palabra o tú has oído algún mensaje? He oído a algunos pastores predicando de eso, que no fueron todas las leyes, las 665 leyes que dio Dios que se desarrollaron en Israel. Le digo algo. Vamos a ver esa parte. Y vamos a corroborar eso, mantenerla ahí en el horno, ¿ok? Porque es una pregunta bien importante, hermano. Porque cuando estamos hablando de la abolición de estas 665 leyes, nuestro Señor Jesucristo los 10 mandamientos son para siempre. Y no, ¿se acuerdan que los 10 mandamientos, las tablas de Moisés, los 10 mandamientos fueron metidos dentro del arca del pacto? ¿Qué más? Fue metida también la vara de Aarón. ¿Y qué más? Un puñado del maná, simbolizando 3 cosas que ahí las vamos a ver después. Hacerla ahí, ¿ok? Ok. El capítulo 20, me entendieron sobre la subdivisión, hermano. Hay 2 subdivisiones, y cuando el Señor Jesucristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, está hablando de los 10 mandamientos, no de las 665 leyes. Hay 2 subdivisiones. Por eso hay muchos predicadores que cometen error, porque no han ido a un instituto bíblico y no les han enseñado que hay una subdivisión dentro de la ley. Los 10 mandamientos es para siempre. Las 665 leyes caducaron. Porque si viviéramos en esas 665 leyes, todos de nosotros mantuviéramos el chichotes aquí, despedregados, mujeres, acá a semanal habían muertos acá. Entonces este poco de iglesia, muertos, lapidados, imagínense, ahí el pastor con un moño de piedras ahí para lapidar acá. ¿Me explico? Es más, las mujeres que andan con su menstruación no pueden venir al culto. Porque es inmunda. Y tampoco pueden opinar. Nadie podía hablar. ¿Por qué lo hizo Dios así? Él tuvo sus razones y nosotros las vamos a explicar después. Ok. En el capítulo 20 está la promulgación de los 10 mandamientos y su subdivisión, que ya lo miramos. Hay una subdivisión dentro de la división de los 10 mandamientos, y ustedes lo van a recibir el otro miércoles, el otro lunes, cuando yo lo tenga. Ok, en el capítulo 20 aparecen los 10 mandamientos y lo voy a mencionar. Hay 2 subdivisiones, hay una subdivisión en esos 10 mandamientos. Y ustedes lo llevan escrito, no necesitan escribirlo acá, ahí. Dice, nota de los 10 mandamientos dictados por Dios a Moisés en una subdivisión. Los primeros 4 mandamientos, listen to this, los primeros 4 mandamientos son de calidad estrictamente divina, que son para Dios. Se los leo porque ustedes lo van a tener la otra semana.
Ok, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos. Directamente es un respeto hacia Dios. Ok, no tendrás dioses ajenos. No te harás imagen ni semejanza. En pocas palabras, ni tu imaginación, ni en tu creación te vas a hacer algo que me deshonre a mí. Estamos bien, ¿verdad? El tercero, no jurarás, no vamos a usar el nombre de Dios en vano. Hay mucha gente, yo he oído hermanos cristianos, te lo juro, y se lo dicen a voz en cuello. Y no, de mi padre. por el ombligo de mi niño. No, pero el juramento tiene que desaparecer de nuestra boca. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Santiago, creo? Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque eso confirma que nosotros somos gente de palabra. ¿Estamos bien? Ok. Ahora, el cuarto mandamiento, y ahí estamos mal, todas las iglesias pentecostales y todas las iglesias, el séptimo día están bastante bien, pero el cuarto mandamiento dice, guardarás el día de reposo. Y cuando dice guardar, no es que guardar que te vas a quedar acostado, sino que se lo vas a dar a Él. El día de reposo era para adorarlo a Él, para traerle adoración a Él. Ok, cualquiera me puede decir, y yo sé que ya lo están pensando ustedes, hermano, pero en Cristo todos los días son del Señor y son de reposo. Un momento, el Señor quiere primicias de nosotros. Él está esperando algo de nosotros. Y muchas veces el hombre, nosotros nos dedicamos a trabajar, y cuando llega el día de reposo, que es el día de Jehová, lo ocupamos para nosotros, porque estamos cansados. Porque vamos a la playa. O porque vamos al picnic. Tengo que lucir el traje de baño. Entonces, ahí hay mucha enseñanza que cortar. Un día vamos a traer una enseñanza sobre los 10 mandamientos, pero a la iglesia, no a los alumnos. Ok, y del quinto mandamiento al 10º mandamiento los otros 6 mandamientos son directamente de protección estrictamente humana. Oiga esto, hermano. Honra a tu padre y a tu madre. El Señor quiere proteger a nuestros padres, honrándolos de la manera que nosotros debemos de honrarlos. El sexto, no matarás, prohibido matar. Y hay 2 tipos de muerte hoy en día. La muerte física, y podemos matar a una persona con nuestros labios. ¿Usted ha visto gente cómo muere porque usted le levantó una calumnia? ¿O porque usted le levantó un falso? ¿O porque yo dije lo incorrecto del hermano? No matarás, dice la palabra. Ok, se lo dejo a su criterio. No cometerás adulterio. Otra regla humana que se ha mantenido por siempre. No hurtarás, no robarás. Quiere decir hurtar, no robar. No hablarás falso testimonio, mentira, en pocas palabras, no le levantarás falso a nadie. ¿Cuántas mentiras no nos lanzamos? Hay veces al día. Nosotros que somos camioneros, hay veces el jefe nos llama y nos dice, ¿dónde estás? Y tal vez estoy allá por Jamaica Queen y ya debería estar yo en Long Island City. Ay, jefe, y el jefe que es un ogro que me desbarata, si no. Señor, perdóname, estoy aquí ya casi llegando a Long Island, mentira, estoy en Jamaica. Hermana, pero todos nosotros en ciertos momentos nos pasa lo que le pasó a Abraham. Abraham tenía una mujer hermosa, preciosa, dice que sobresalía entre todas las mujeres, pero llegó a aquella ciudad donde el rey dijo, carne nueva, esta va a ser para mí. ¿Qué es lo que dijo Abraham? Que era su hermano. Pero el hijo repitió lo mismo también. No, por eso mismo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Hermano, hay momentos en la vida que nos toca y nos va a tocar, y el Señor no nos va a condenar. Que fue el Apocalipsis que es lo que dice, ven buen y siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. Porque Él sabe, hermano, mira, hermano, cuántas cosas nosotros nos pasamos. ¿Cuántos nos mintieron hoy? Vamos a decir, aparte de mí, ¿cuántos nos mintieron hoy? Está mintiendo ahora mismo. No, pero estamos hablando, estamos hablando, ya la vi, estamos hablando abiertamente.
trabajo, cuán importante es ser uno una persona honesta y Honesta, decir la verdad. íntegra. Porque como se le hace fama de que es mentiroso, también se le hace fama que es una persona correcta. Pero usted sabe cuántos de nosotros fuéramos votados en nuestros trabajos si usted anda con la verdad. Porque en mi trabajo, mira... No estoy contradiciendo a la hermana, ¿sí? No, porque en mi trabajo, ellos saben que mi inglés es malo, pero saben de que yo no miento. Si algo hice mal, ahí va el reporte y no me agarran por ningún lado. Que hay honestidad en ti. Y la verdad que hay que pagar el de esa manera. Amén. Sí. Amén. Porque la verdad que no... Hermano, y no estoy fomentando la mentira. Lo que estoy diciendo es que va a venir un momento dado en nuestra vida que nos vamos a ver presionados. Pero no nos podemos coger de versículos de la Biblia. Ahí está para poder... es correcto. No lo vamos a tomar como una costumbre, por mintiendo, porque es problema. Pero ahí Abraham cometió el error y el Señor lo respaldó. A menos que sea bendecido para el reino de los cielos. Bueno, y ahí yo no... ¿Y cómo va a ser eso? No quiere hacer caso. Peligroso. Pero lo importante, hermano, de que nosotros, dice que si alguno de nosotros, dice que alguno de nosotros pecaran, me dice el libro de Juan, que abogado tenemos para con el Padre. Pero eso no nos da licencia para estar mintiendo. Perfecto. Porque en otras partes Correcto. Amén. Y por último, no codiciar. ¿Por qué el Señor puso por estatuto todos estos mandamientos? Porque Él sabe que la vida está envuelta en estas cosas, hermano. El adulterio, la codicia, la mentira, el hurto. Él sabe de que nosotros, la raza humana es idólatra. Esas son las leyes del mundo, ¿verdad? Sí, no, y está mantenido por Dios. Bueno, pero ahí todavía no pusieron la fornicación, está ahí. No, es que el adulterio es prima hermana de la fornicación. Ahí está detrás de ella, lo que pasa es que vos no la ves, porque se necesita visión espiritual. Pero ahí va detrás. Es como que un gordo va aquí de frente y ahí va atrás el flaco. Es como el juego de arranca cebolla. Ahí va pegado. No, pero ya comprendí. Ok, sigamos, hermano. Capítulo 21 al 24, promulgación de las 665 leyes. Vamos con la pregunta que tú hiciste, cívicas, judiciales. Era para traer justicia al pueblo sobre problemas de carácter jurídico. Vamos a ver 3 ejemplos y yo lo voy a leer. Váyase al capítulo 21, versos 1 al 6 y voy a leer estos 3 ejemplos. Mire estas leyes jurídicas que si hoy en día las tuviéramos nosotros presentes, peligrosísimo, nosotros nos degollamos nosotros mismos. Mire qué es lo que dice. 21 versículos, ¿qué? Sí, del 1 al 6, yo lo leo. Leyes sobre los esclavos, no sé si usted dice su Biblia es así. Dice, estas son las leyes que los propondrás. Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre. De vale. En pocas palabras, servía 6 años y al 7º, free. Good, right? Está bueno. Esa nota está mal. Amén. Dice el verso 3, si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Dice, si entró solo saldrá. Y si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. En pocas palabras, te llevas tu prole, no la dejes aquí. El 4, si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él se irá solo. En pocas palabras, si yo soy tu amo y yo te di de mi gente para que te casaras con ella, a la hora de que ya tuviera tus 6 años de libertad, era herejía, te va pelado. No se vale. No se vale, pero se va sin problema. Si esas leyes existieran, nosotros, hermanos, nos estuviéramos matando nosotros aquí. Imagínate 6 años, la tenés bien hermosa, bien bonita, y a la hora que cumplís tu tiempo de libertad. Pero el Señor, él podía decir, no, yo la amo y me voy a quedar con ella. ¿Cómo no? Sígale. Bueno, vamos a seguir leyendo. Ok.
El 6. Es una trampa. Ok, tiene razón el hermano. Entonces, si su amo lo llevara ante los jueces y si su amo lo llevara ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadara la oreja con lesna y será su siervo para siempre. No estaba muy mal ahí, porque yo lo había leído, pero no me acordaba de eso. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa. Se le permitirá que se rescate y no la podrá vender al pueblo extraño cuando la desechare. En pocas palabras, si yo tengo mi hija, la podría vender o la podía negociar. Mire, una ley muy terrible, hermano. Dios la hizo y tendría sus razones. Al final yo voy a explicar por qué. Todo tenía sus razones. Hermano, la ley solamente daba era como los rayos X. Si tú tienes un problema pulmonar, te da la fisonomía que hay un problema interno en tu pulmón. Tienes humo ahí, tienes dañado tus pulmones, pero no te curaba. La ley fue dada de esa manera y el Señor comenzó a regir ese pueblo. Número 1, porque ellos venían con costumbres egipcias. Y número 2, Él implantó estas leyes, que muchos de los hebreos abusaron de estas leyes. Y la libertad que trajo Cristo, el Señor, fue puliendo lo que nosotros conocemos hoy como la gracia. Hermano, hoy nosotros estamos en libertad y en bendición. Si usted lee desde ahí, desde el 21, más adelante, hermano, hay unas leyes ahí bien tremendas. ¿Ok? Los hebreos dicen que eso era sombra de lo que iba a venir, entonces... Bueno, entonces él tenía que cumplir. Hermano, eso al pie de la letra. Y en la letra, ¿ok? Pregunta. ¿Estamos bien? Ok. ¿Qué es lo que pasó ahí? Nota importante sobre los 10 mandamientos y las leyes cívicas. Prácticamente las leyes tienen 2 divisiones, pues las que puse ahí. Dice, los 10 mandamientos son eternos, las 665 leyes cívicas caducaron con la venida de Cristo, el Señor las caducó. Se murió. Ahí quedaron en la cruz del Calvario. Porque si eso no ha sucedido así, hermano, en el libro de Romanos, en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo habla y dice el por qué el Señor echó afuera esas leyes. Porque no las podíamos cumplir, hermano. Hermano, no se podían cumplir. Eso era se le conocían a estas leyes como el ayo de los hebreos. ¿Usted sabe lo que era el ayo? El ayo, corte de pie. El ayo, este muchacho iba a la escuela, ¿verdad? Camina, papi. Entonces el ayo iba detrás de él, iba cuidándolo, no lo podía soltar. Si él daba la vuelta, yo iba detrás de él. Ok, entonces el ser humano no tenía libertad, hermano. Era el ayo del pueblo, el celador del pueblo. No podías mover. Hoy nosotros no somos libres. ¿Quién está detrás de nosotros? Los varios. El Espíritu Santo es nuestro representante. ¿Ok? ¿Pregunta? Hay una referencia aquí en San Mateo y yo puse a leer. Vamos a ver qué nos dice San Mateo 5:17. ¿Algún veloz que me lea ahí? ¿Qué dice San Mateo 5:17? Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al tenerle en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Oh, no, perdón. No es nada. San Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ok, ¿qué dijimos ahorita sobre los 10 mandamientos? Es importante que eso ustedes lo relacionen con los 10 mandamientos. Con la... Oh, ¿ese reloj no está bien? No. Yo tengo una pregunta. Me robaron. Pastor, hay que componer ese reloj. Yo pensaba que estábamos chéveres con el tiempo y ya faltan 10 para las 10.
Ok, me decía, hermano. Podemos abrogar esos 10 mandamientos. Cuando dice abrogar, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, los 10 mandamientos. El Señor, por eso es que cuando uno conoce la palabra y ha estudiado, uno sabe de que hay gente, hermano, poniendo, porque dicen, ¿por qué la mujer habla dentro de la congregación? No pueden haber ministras dentro del Señor. Pero si aparece en el Nuevo Testamento que habían mujeres que eran profetisas, eran diaconisas y estaban dentro del ministerio, ayudaron al ministerio. ¿Ok? Lo decía Pablo que no ponía también la que fue comparar a la guerra. En el Viejo Testamento también la que fue Débora, Elodia, la abuela y la mamá de Timoteo. Entonces, si nosotros nos fuéramos a pegar ahí, hermano, el mundo estuviera revuelto, peor que en aquellos tiempos. Chocarían. Pero, ¿por qué razón Jesús de los 10 mandamientos los redujo a los 2? Él cumplió los 10 mandamientos, sí, pero los redujo a 2. Acuérdense que el Señor es experto a simplificar. Cuando Él simplifica, Él no está aboliendo los 10 mandamientos. Lo que Él está diciendo es que en esto yo hago la concentración, el extracto de los 10 mandamientos. Honrarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Mi madre es mi prójimo. Y dice la palabra en el 4º mandamiento que honrarás a tu padre y a tu madre. No robarle a mi prójimo es honrarlo. No quitarle la mujer a mi prójimo en adulterio. Eso es respetar a mi prójimo. Él lo condensó. Su pregunta, si usted ama a alguien, no le va a hacer ningún mal. No le va a hacer ningún mal. En pocas palabras, el Señor es experto a condensar. Y terminamos con esto, hermano. Este otro pacto de las 665 leyes está implantada en el libro de Éxodo, en el 24, verso 3. ¿Qué es lo que dice ahí? 24, verso 3. ¿Qué es lo que dice? 24, verso 3. Y encontró el pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Todo el pueblo respondió y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Después, acuérdense que esto, hermano, no fue que le llevaron la ley y él la llevó y nada más. Moisés se paró enfrente de él y comenzó a leerle una por una, como hizo con los 10 mandamientos. Y después, dice ahí el versículo, que llevó a los ancianos y le pusieron sellos, y el pueblo dijo, haremos conforme las leyes que Jehová ha dicho. La aprobaron. Ahí fue sellado. Ahí fue sellado. Que lo quiero mucho, me traen, el que no me traiga el dinero no le doy la copia. Ok, le vamos a robar una clase al Levítico y le vamos a robar una clase a Deuteronomio, porque yo lo voy a hacer un concentrado. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? La otra semana, primera hora, el que va adentrando a la clase, ahí mismo va comenzando el examen. ¿Y se termina? ¿Okay? ¿Y se termina? ¿Se va para la casa? No, después seguimos con la comida. Seguimos con esta parte, porque ya van a tener el bosquejo en sus manos. Ok, hermanos, pongámonos de pie, hermano Enrique, nos despide oración. ¿Alguna pregunta que haya quedado en el aire, hermano? Quedamos todos perdidos. Quedamos todos perdidos. Está bien. ¿Estamos bien? Quedamos todos perdidos. Yo quiero meter cosas escritas. ¿Por qué? Vamos a ponernos en pie, hermano. Nuestro hermano Enrique nos dirige en oración. Mire la pregunta del hermano, que está poderosa. Habla de nuevo, varón, que te oiga ya. ¿Por qué nosotros no guardamos el séptimo día? ¿Por qué nosotros no guardamos el séptimo día? Simple y sencillo. Porque nosotros guardar el séptimo día, o guardarlo, dedicárselo completamente a Dios, y nosotros no lo hacemos, no es pecado. Pero Dios está demandando que le entreguemos un día de la semana al Señor. En este caso, nosotros lo trasladaríamos, que los 7 días nosotros nos guardamos del pecado. Nosotros estamos en servicio las 24 horas y 7 días a la semana. Nosotros guardamos nuestro corazón del pecado. Hoy nosotros no tenemos licencia ni libre albedrío en pecado. Tú no tienes libre albedrío.
Para tu vida sí, pero para pecar no tienes licencia. Por eso nosotros le guardamos los 7 días. Y cuando nosotros no tenemos el tiempo para dedicarle todo el día al Señor, en el caso mío, yo el domingo yo se lo dedico a Él. Pero en caso que yo no lo haga y tenga una emergencia o salga con mi familia, el Señor no te va a condenar, porque Jehová está demandando tu obediencia interna. O si lo hacemos está bien y si no lo hacemos no es pecado. No es pecado y no nos condena. No pone en tela de juicio tu salvación. ¿Está contestada? Ok. ¿Nos despide, Enrique? Padre Santo, te damos gracias. Gracias por haber... Fuerte, Enrique, fuerte. Gracias, Padre Santo, te damos gracias en esta tarde, esta noche, porque tu Señor nos ha permitido, Señor amado, aprender sobre tu palabra. Hacia este lado. ¿Cuál es el altar de bronce y de sacrificio? Es está en la mera entrada del tabernáculo. Ok, perfecto. Puede sentarse. El lavacro, ¿a dónde está el lavacro? Rosalino. En medio del sacrificio que es este. ¿A dónde está el lavacro? Este es el lavacro. Ok, el lavacro está aquí antes de entrar al lugar santo. ¿Por qué, Rosalío, tú crees que está un lavacro, un lugar, era una fuente donde había agua para que tú te lavaras? ¿Por qué? Ahí vemos al sacerdote representado. ¿Por qué tú crees que el lavacro no estaba primero y después el lugar de sacrificio, el altar de sacrificio? Era porque aquí lo santificábamos para lavar los... Bueno, el pecado ya estaba ya sacrificado, pero no te vengas al tiempo hoy. Vámonos al tiempo antiguo para que después reflexionemos. Aquí se hacía el sacrificio del becerro y después aparecía, ¿por qué había un lavacro? ¿Alguien que le ayude? Para entrar limpio estaba santificado. Uno por uno. Para entrar limpio sí, pero ¿para qué servía el agua? Si había Para purificar. para limpiarse, ¿no? Uno por uno. Por si había alguna impureza, era necesario el lavacro para... Ok, vamos a enseñar entonces. Ok, primero, estaba el lugar de sacrificio, el sacerdote entraba por la puerta tenía 4 columnas, y estas 4 columnas, según aquí el referido, aparecen 4 columnas que representan los 4 evangelios. La única entrada para Dios en el Nuevo Testamento son los 4 evangelios, son los que anuncian la palabra de las buenas nuevas de salvación. Entonces, entraba por ahí. Entonces, él llevaba un animal y tenía que degollarlo y quemarlo por piezas, por partes. Tenía que ponerle la mano, ¿viste? Tenía que... No, ya esas son 2 becerros, pero eso va un poquito más allá sobre el sumo sacerdote. Pero yo quiero, para que nosotros vayamos entendiendo sobre esto. El sumo sacerdote entraba aquí y hacía el sacrificio. Habían 2 sacrificios anuales. Un sacrificio anual, y eran 2 becerros. Un macho cabrío y un cordero. El macho cabrío, él le ponía las manos y lo dejaba ir, lo soltaba, él salía, después que lo presentaba, lo soltaba y se iba al desierto, salía él, representando que los pecados eran llevados por ese animal. Pero faltaba el cordero, que lo presentaba a él y lo sacrificaba, y lo ponía aquí había una hornilla donde él se ponía encima y era consumido. Después que esto era consumido, el becerro tenía que ser de 1 año. Él quedaba con las manos ensangrentadas, el sumo sacerdote. Entonces él tenía que lavarse las manos porque no podía adentrar con toda esa suciedad adentro. Entonces él se lavaba las manos y después seguía a la parte interior, lo que es la parte del tabernáculo. Dice, adentro del tabernáculo habían 3 cosas. En la parte del tabernáculo, en la parte del lugar santo, 3 cosas. Dime, Enrique, ¿qué había adentro? Habían 3 utensilios. La mezcla de los panes sin... No, la mesa. La mesa, ok. Sí, la mesa de los panes sin... Levadura. Levadura. Ok, ¿y qué más? El candelero.
¿Qué significa el candelero? ¿O qué es lo que llevaba el candelero? ¿Para qué servía el candelero? Para alumbrar. Y entonces, y también había un altar, había un incienso. Estaba aquí, antes de entrar a la parte, estaba ahí el incensario. Adentro, había esas 3 utensilios. Ahora, vamos a explicar. El pan sin levadura significaba, o tenía un simbolismo. Cuando nosotros éramos pecadores, o el pueblo estaba en Egipto, él comía todo con levadura. Y el Señor estaba simbolizando el pan, simbolizando a Jesucristo como el pan de vida no adulterado. No tenía levadura. En pocas palabras, cuando el Señor trae todos estos simbolismos, que el sacerdote tenía que comer el pan antes de entrar adentro, eso simbolizaba de que el sacerdote estaba comiendo pan puro. ¿A quién simbolizaba ese pan? A nuestro Señor Jesucristo en el tiempo presente. Había que tener pan dentro del lugar santo. También había un candelero, tenía siete brazos, 3 a un lado y 3 al otro, simbolizando a las 7 iglesias del Apocalipsis, las 7 lumbreras que iba el Señor a abrir en el tiempo postrero. En sí, la luz sirve para alumbrar. ¿Qué es lo que dice Salmo 119, verso 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que quiere decir que la palabra del Señor es como luz a nosotros. Con ella nosotros andamos, caminamos y no tropezamos. Sabemos cuando alguien tropieza, y aunque diga que es cristiano y tropieza, y en cada rato está tropezando, a él le falta la luz de la palabra del Señor. Nosotros podemos ver las religiones, las sectas hoy en día, cómo están tropezando. El catolicismo con adorando ídolos, el mormonismo bautizando a gente por los muertos, ¿cómo se llama? Los testigos de Jehová chupando y bebiendo y no celebran cumpleaños, pero sí se las jalan duro. Las jalan duro. Y si pueden tocan madera donde quieran. No hay ningún problema. Entonces, ellos, las 7 luces, no representan los 7 espíritus de Dios, sino que representan la luz del mundo, que es la palabra del Señor. Las 7 iglesias que iban a hablar en Asia Menor y Asia Mayor. Y allí fue expandido todo el evangelio a todo el mundo. ¿Estamos bien? Ok. Y estaba el lugar del incienso. El incienso es después que es alumbrado uno y puede ver dentro del lugar santo. Y uno comió pan de vida verdadero, interna y externamente. Hay 2 expresiones bien importantes ahí. El pan de vida va interno para nosotros ser saciados. Dijo el Señor Jesucristo, yo soy el pan de vida. Y el que coma de mí jamás tendrá más hambre. Y el otro es la luz del mundo, que su palabra nos iluminará externamente. Porque nosotros, aunque tengamos los ojos físicos, necesitamos la lumbrera del Espíritu Santo, no solamente para caminar rectamente aquí en la tierra, sino porque ella es la única que nos va a llevar al reino de los cielos. ¿Qué dijo el Señor Jesús en cierta ocasión en el Nuevo Testamento? Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna. Y realmente la vida eterna está en esta palabra, hermano. No podemos entrar al cielo de otra manera. Y lo otro, el incensario, está aquí. Está en la parte de acá. Yo no lo veo acá, el incensario. Busquémoslo. No lo veo yo ahí. El velo, la tienda, el atrio. Sí, no, pero él lo agarra de aquí adentro. Está en la puerta. No, aquí debe estar el incensario. Ok, el incensario estaba allí antes de entrar a la cortina del lugar santísimo, porque él tenía que perfumar la puerta de entrada primero. Usted sabe que dice el Señor que al altivo Dios lo ve de lejos. Al soberbio Dios lo ve de lejos, pero al ¿qué? Al humilde.
lo ve de cerca. ¿Por qué? Entonces, después que el hombre presentó el sacrificio, se lavó sus manos, lavándose con la misma palabra de Dios, y dentro adentro, él se prepara para el golpe final, que era de entrar con el incensario. Muchas veces la gente no lo sabe. ¿Por qué nosotros cantamos al Señor? ¿Por qué usted cree que antes de nosotros llevar la palabra del Señor, o que pasa el predicador, nosotros damos adoración y alabanza a Dios? Porque ese es el incensario. Lo perfumamos a Él para que Él descienda. Muchas veces nosotros, las alabanzas, ¿y para qué? Hermano, las alabanzas son importantísimas. Por eso el Señor dejó a los levitas con ese ministerio de adoración al Señor, de alabanza al Señor, porque es lo que prepara, y el Señor recibe esa alabanza, esa adoración, porque Él es Dios. A Él le gusta que le canten. ¿Sí o no, hermano? Por algo el salmista David escribió no sé cuántos tantos salmos. Entonces, cuando el hombre presentaba el incensario, eso era nada más la presentación. Faltaba la parte fuerte. Ustedes ven el sacerdote. El sacerdote tenía un rollo de campanas aquí alrededor. Y él entraba adentro, y lo único que llevaba él ahí adentro, aparte del incensario, llevaba una tacita con sangre para rociar la tapa del propiciatorio, lo que nosotros conocemos como la tapa del arca. Y él entraba. Y cuando él entraba, él se paseaba alrededor del arca del pacto, y si él podía, cuando él ponía el pie, si comenzaba a rociar con sangre, dice que el arca tenía los querubines ahí, y él la rociaba con sangre. Esa sangre simbolizaba, era parte del sacrificio que representaba la sangre de Jesucristo. La única manera, me lo traigo aquí porque nosotros estamos tratando esto sobre el Génesis, de la única manera que los querubines se apartaron o abrieron paso para darle paso a nosotros hacia adentro, fue con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la única que quitó los querubines. Hoy nosotros tenemos entrado, hermano, al árbol de la vida, que está dentro del arca del pacto. En el arca del pacto habían tres utensilios: la vara de Aarón, el maná y los 10 mandamientos. Quiere decir que allí había palabra de Dios, había autoridad de Dios, y también ¿qué? Y el alimento espiritual, que representa a Jesucristo. Las tres cosas representan a Cristo. El maná, el pan de vida. La vara, autoridad. Jesucristo tenía autoridad, hermano. ¿Sí o no? ¿Y cuál es la otra? Los 10 mandamientos, palabra de Dios. Entonces, cuando este sacerdote entraba y comenzaba a rociar con sangre, y soplaba con el ungüento, con el incienso, entonces podían suceder dos cosas: que una nube encima del tabernáculo, propiamente, ustedes ven la nube ahí, ustedes ven ahí cómo se baja la nube, y eso era literal, hermano, no era cuestión de que era ficción ni nada, literal. Dice que se posaba la nube y comenzaba a descender perpendicularmente hacia el lugar del Santísimo, a la parte del arca. Y las 12 tribus, así como ustedes la ven ahí, las 12 tribus dice que todo el mundo se salía afuera y estaba tendido en el piso, esperando que cuando tronara, era que Jehová había recibido el sacrificio. Se estremecía, dice, todo el lugar, porque la presencia de Dios trae estruendo, trae ruido. ¿No se ha dado cuenta que hay veces hay cultos, hermanos, que la presencia de Dios es tan fuerte que nos estremecemos? ¿Sí o no? Y cuando pero el sacerdote es el que nos tiene que llevar hasta ese lugar, el sumo sacerdote. Recuerden esto: el que entraba aquí a hacer ese sacrificio una vez al año era el sumo sacerdote. Los sacerdotes hacían el preparativo de la leña, preparativo del agua, preparativo de
del lavacro, de los panes, todo lo hacían los sacerdotes, que eran los hijos de Aarón. Pero solamente Aarón podía adentrar al lugar santísimo. Ahora, Moisés no tenía que entrar porque él entró al mero, al monte Sinaí. ¿Se acuerdan? Sí. Él entró al monte, o sea, que él cumplió ese ministerio del sumo sacerdote. Ok, retornemos. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Cuando la presencia de Dios descendía, ellos eran bendecidos, ellos eran rociados y sentían la presencia de Dios literal. Y el pueblo se contentaba porque el sacerdote había pasado la prueba y ellos eran perdonados por un año completo sus pecados. Eso se tenía que hacer anualmente hasta que entraran a las tierras cananeas. ¿Me preguntó, hermano? Yo no sé si estoy equivocada, pero me parece que yo leí que cuando Moisés se encontró con Jehová, yo no sé si fue cuando le dijo que se escondiera atrás de la peña porque él iba a pasar para aquí. No sé si fue la sombra que vio o solo... la espalda fue que le vio. Sí, correcto. ¿Verdad? En el libro de Éxodo aparece, yo me acuerdo que yo lo leí. Moisés le pidió al Señor verlo. Sí. Él lo quería ver. Pero él le dijo que nadie resistía. Correcto, no ha habido ojo que lo pueda resistir a él. Pero te voy a permitir que me vean la espalda, le dijo él. Ahora, la peña representa a Jesús. Solamente a través de Jesús podemos ver la silueta de la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso está reservado para la iglesia de Dios. Sí, porque el otro día que había un estudio, una enseñanza. El hermano no entendió ella. Eso está reservado para nosotros. Usted sabe que ya está lista la gran ciudad. Esa gran ciudad ya está lista y dice la palabra del Señor de que el pueblo, nosotros la vamos a estrenar esa ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es mi esperanza. ¿Usted cree que por qué yo estoy aquí? ¿Por qué? Porque... Ay, hermano. Estoy aquí porque quiero entrar allá arriba. Yo quiero verlo un día, hermano. A mi Dios, a mi Señor, que yo lo he sentido. Él ha hecho cosas conmigo y yo un día quiero verlo. Yo el otro día iba para mi trabajo y yo me lo imaginaba vacilando, reluciendo. Amén. Y yo llorando, se me rodaban las lágrimas. Ahora, proyectando en la otra parte, ¿qué sucedía? Si ustedes leen bien el libro de ¿qué sucedía si el sacerdote entraba, comenzaba a hacer el rito dentro del lugar santísimo y el hombre estaba falto ante la presencia de Dios? Ahí mismo caía tendido, hermano. Hoy en día, hoy en día, nosotros, no hay gente que está muriendo en los púlpitos y cayendo fulminada, pero hay mortandades espiritualmente, gente sin unción ministrando en los púlpitos. Y no me lo tome a mal lo que voy a decir, porque esa es palabra de Dios. Un hombre sin unción no va a transmitir nada, no conecta al pueblo. El oficio del sumo sacerdote era conectar la frecuencia. ¿Sabe cuál es el trabajo del satélite? Conectar al hombre con el hombre. El satélite tira la señal, tú tiras la señal, yo abro mi teléfono ahora, disparo la señal, el satélite lo agarra y lo tira hasta Nicaragua. El trabajo del ministro, del sacerdote, del Señor o del que ministra la palabra enfrente, es transmitir el mensaje de Dios hacia el pueblo. Y depende si ese hombre tiene unción o no hay unción, el pueblo lo va a percibir. Y yo no quiero que se pongan a investigar o a calibrar a los predicadores. Estoy enseñando palabra de Dios. Yo lo voy a decir, cuando hay una predicación que viene de Dios, uno la coge, wow. Porque, ¿verdad? Nosotros no somos jueces en ese aspecto, y como estudiantes de la palabra, nosotros tenemos que ser bien conscientes en esto. El sumo sacerdote, y termino en un minuto, el sumo sacerdote tenía que escudriñarse bien, a conciencia, y tomar los parámetros de Dios, que no solamente el Señor estaba detallando por los 10 mandamientos y las 665 leyes, sino que iba mucho más allá al corazón del hombre. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado y Él sabe la condición del hombre. Así es que Él sabe cómo cada uno de nosotros estamos ahora. Es más, le voy a decir algo y con esto termino.
Él sabe ahora mismo, con nosotros que estamos aquí, que somos 14, cuántos tenemos aceite en nuestras lámparas. Santo. Y cuántas llamas están prendidas. Amén. Él sabe quiénes tenemos la vasija vacía. Hasta yo como maestro puedo tener la vasija vacía. Pero dice la palabra del Señor que no nos corresponde a nosotros, pero tengo que explicar esto porque es mi deber. El sumo sacerdote representaba el que llevaba al pueblo hacia la presencia de Dios. El hombre y la mujer de Dios que dirige una iglesia tienen que estar llenos de la presencia de Dios. Y cuando están vacíos de la presencia de Dios, no hay crecimiento, no hay vida espiritual en el pueblo. Amén. Hay decadencia, se ve la demacración del pueblo y la gente sufre porque necesitan hombres de Dios. Amén. Sí, aleluya. Cuando Dios nos llame, hermano, al ministerio, entreguémonos 100% con todo. Y yo me voy a poner de ejemplo yo mismo. Cuando yo vine al Señor y Él me llamó a esto, yo trato de ser lo mejor. Tampoco son las joyitas para ponerte en boca de todo. Oh, mira el hermano, ya los hermanos van a... No, ese hermano no lo invité a la célula, porque eso es terrible. Ese se puede aquí arrasar. Mi punto de vista es lo siguiente. No recordemos el pasado para hacerle bien a alguien en el presente. Recordemos el pasado cuando nos toque en cierto momento usarlo por medio del Espíritu Santo, pero nosotros mismos dejemos el pasado atrás. No lo use. Si yo fui ex drogadicto, la verdad, me gustaría que no me miren como el ex drogadicto. Me gustaría que me miraran como el siervo de Dios. Que sí sirve, como usted dice. Sirve para, tal vez para, oh, mira el hermano y todo esto. Pero no vayas a cargar con ese título toda la vida. No, porque para mí, le digo que prácticamente yo soy uno de los de que aquí en la iglesia no me avergüenzo de decir lo que yo he sido, y la iglesia, la mayoría, ellos ya me conocen. Entonces, ¿por qué? Pero tú lo utilizas para qué? No, porque a veces viene gente que viene como la mente que yo un tiempo tuve, que yo no valía nada. Yo llegué a tener la mente que... Si no te afecta, úsalo. No, a mí no me afecta. No. Bueno, perfecto. Me gusta para... A mí sí me afecta, que me digan que... A veces ser específico, a veces ser específico. No hay que ser específico en todo. ¿Me explico? O que mi pastor me esté diciendo, a ver, aquí hay dos rateros, que, hermano, no porque fue ratero. Pero tenemos un ejemplo claro, mire Pablo. Sí. Pablo, el propósito de Dios era que él llevaba un testimonio y como sabía lo que él había hecho, a los lugares donde él llegaba era tan importante el testimonio de él para que vieran lo que él había sido y lo que él era. Si usted no se siente mal, dude. Pero en el caso mío no. En el caso del hermano, porque tiene que guardar un respeto hacia lo que él pasó, lo que ella pasó. Sí. 30 segundos y le digo esto. Había un ministro guatemalteco que él salió de la guerrilla y el hombre ya tenía 15 años en el Señor y él donde quiera es matador, pero él se fue donde Madián, tuvo ahí un tiempo pastoreando y de ahí lo llamó el Señor con las manos sucias. Sin embargo, ese Moisés después se dio cuenta que el hombre fue por celos de su mismo pueblo. ¿Ok? No quiere decir que fue justificado, pero Dios lo miró de esa manera. Ok, seguimos. Dice, la plaga de Dios sobre Egipto, en el punto 2 de la página 50. Cuando fue confrontado por Moisés para liberarse a Israel, Faraón arrogante desafió a Dios. Las 10 plagas que siguieron y el acontecimiento en el Mar Rojo fueron la respuesta del reto lanzado por Faraón por su pregunta desafiante: ¿quién es Jehová? Con estos actos milagrosos también instruyó al pueblo de Israel.
Dice, las plagas eran esencialmente una lucha entre el Dios vivo y verdadero de Israel y toda la multitud de falsos dioses que eran objeto del culto de los egipcios. Aunque Dios empleó fenómenos naturales como granizo y ranas, y estas plagas seguían siendo sobrenaturales, el carácter sobrenatural de las plagas se ve en el hecho de que fueron predichas de antemano, y fueron extraordinariamente intensas, y que hubo una distinción entre Israel y Egipto. Desde la cuarta plaga en adelante, las plagas que pueden haber durado unos 9 meses de principio a fin, devastando tanto al pueblo como a la tierra de Egipto, con la terrible y culminante plaga de la muerte de los primogénitos. Dios quebrantó el poder de los opresores y condujo a su pueblo fuera de la esclavitud. ¿Sabe qué yo estaba pensando cuando leía esto, hermano? Que el objetivo principal de Dios con las plagas era darse a conocer. Porque él endureció el corazón de Faraón, pero el objetivo de él era no solamente darse a conocer a los egipcios, sino también al pueblo de Israel. ¿Quién era Dios? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Ah? Como hizo Jesús con los milagros. Como hizo Jesús con los milagros. Él le hizo milagros a mucha gente incrédula, y sin embargo igual lo crucificaron. Pero hizo el efecto y llevó a culminar el objetivo de Dios. Porque con esta plaga, hermano, yo digo 10 plagas, Señor, it's too much. 10 plagas, plaga de piojo, plaga de rana, ahí están en la página anterior, mire cuántas plagas, hermano. Eran 10. ¿Ah? Dice persuasivamente que los que redujeron a Israel a la esclavitud eran un pueblo mayormente semita, conocido, a la otra página, vamos, como los Ixos, mientras que otros presentan fuerte evidencia que los opresores eran egipcios. Ok, pregunta, hermano, Egipto es típico del mundo y de allí venimos nosotros, pero de la ceguera espiritual se fueron aclarando nuestros ojos y hoy vemos claramente hacia el futuro, aunque algunos tengamos miopera, algunos tengamos catarata, porque así nos pasa a nosotros los cristianos, ¿no? Porque descuidamos nuestra vida espiritual. Ok, seguimos. Dice, hay mucho debate, aquí no entro mucho yo en esto, pero se lo voy a leer. Hay mucho debate, dice, acerca de quiénes fueron los opresores de Israel. Algunos arguyen, dice persuasivamente, que los que redujeron a Israel a la esclavitud eran un pueblo mayormente semita, conocido, a la otra página, vamos, como los Ixos, mientras que otros presentan fuerte evidencia que los opresores eran egipcios. Hermanos, si ellos vivían en Egipcio adentro, esa era una ciudad, ¿quiénes eran los opresores? Los egipcios. Vamos a poner a otros que ellos eran los opresores. Por lo tanto, este Israel venía siendo oprimido por esta gente, y ahí era donde Dios quería como apretar el cordón del zapato, hermano. Usted sabe que muchos de nosotros hemos venido porque se nos ha apretado el cordón, o el agua nos ha llegado hasta aquí. Muchos de nosotros, hermano. No me diga que nadie vino porque dijo, oh, voy a buscar a Dios y aquí estoy, Señor. Mentiroso es usted y yo también. Nosotros hemos venido porque nos hemos metido hasta aquí. Oiga el testimonio del pastor. Si no le ponen la 45 aquí, que se le iban a echar, él no estuviera, tal vez fuera pastor aquí. Y tal vez hasta muerto estuviera. Pero él se agarró de la mano. ¿Cómo venimos nosotros? Miren este angelito de Dios. Parece que no quiebra un plato, pero miren, tremendo récord tenía. Dígalo, hermano. No era terrible usted en el mundo. Pues se mira un angelito ahora porque el Señor la ha cambiado. No era terrible. El barrio ahí arrasaba. El libro decía, él es guerrillero, y cuando se anunciaba la campaña, él es guerrillero, y yo lo miré bien. Yo dije, wow, pero después cuando él hablaba de que se había echado alrededor más de 200 gente, hermano. Ese hombre tenía una lista grande. Y yo dije dentro de mí, era un estudiante del instituto para ese tiempo, y yo dije, no está bien que este hombre ande diciendo lo que él hizo. Porque cuando vuelva a su país, alguien loco, oh, este fue el que se mató a mi hermano, es posible. ¿Sabe qué sucedió 2 años después? Después que salió de una campaña en Guatemala, lo ajusticiaron por cuentas antiguas. Es bien delicado. Yo conozco Oye, más que todo, si usted si su problema antiguo no fue tan fuerte, pero lo que estoy diciendo es
que cuando tú vienes de Egipto y tú vienes con que pasaste cosas penosas, que dan vergüenza hoy decirlas, hermano, no las menciones. No se las diga a nadie mejor. Pero sí yo quiero que entiendan el punto, que eso es ético y es saludable. Ahora, como dice el hermano, que a él no le afecta, yo no sé de dónde el Señor lo sacó, gotta do it. You can do it. Do it, porque no hay esa, pero cuando el hermano lo daña, no se lo mencione mejor. Pero sí, yo considero que hay hermanos cristianos que tienen un pasado muy bonito, y cuando mi Señor le haga el toque, sea de cualquier índole que sea, que lo toque y que, como que le dice, le da orden, di lo que tú has sido, tiene que obedecer. Bueno, y ahí queda criterio de cada quien. Pero yo lo que digo es, cuando me toque a mí, yo como ministro, el día de que yo tenga 2 o 3 personas así, yo no se lo voy a mencionar. De menos que él quiera, de su persona, por ejemplo el varón, su persona o otro hermano que quiera mencionarlo, y que lo puedes hacer. Pero mi opinión es dejar el pasado atrás, para que nadie vea, ahí viene el más que todo por cuestiones de seguridad, más que todo. Ok, seguimos. Es mi opinión personal, ¿ok, hermano? Mi opinión personal. No es una enseñanza establecida, es mi opinión personal. Cuando venimos de Egipto, no digamos quiénes somos y por qué somos. Moisés fue asesino, él fue humillando y todo, tirando piedras a las cabezas. Miren, le llamamos una. ¿Sí o no? Entonces, lo importante, hermano, es que sepamos que no éramos la joyita que somos. ¿Sí o no? Peligroso. Hasta seamos como Moisés, que hemos matado a alguien. No me vaya a levantar la mano, que es una pregunta recíproca. Sí, hermano. En muchas congregaciones hay gente que se ha manchado las manos de sangre, pero no hay pecado que el Dios del cielo no lo pueda perdonar a través de la sangre de Jesús. ¿Oyó? Nunca hablé de su pasado, hermano. Habían hermanos ahí en la otra iglesia, como era grandísima, muchos hablaban de su pasado, que eran borrachones, caían, y hasta el pastor, y que lo llamaba, a ver, dice, venía un borrachón, a ver los hermanos que fueron borrachones. No, y eso no es bueno, recordar el pasado. Olvide el pasado, dice la palabra del Señor, olvidando lo que ha quedado atrás, prosigo a la meta del soberano. ¿Sí o no? Nos proseguimos a la meta, olvidémonos del pasado, el pasado quedó atrás. Pero hermano, también eso sirve, porque muchas veces a las iglesias llegan personas que piensan de que no pueden salir de ahí. Sí, lo que sucede, lo que estoy diciendo es que no divulguen lo que ustedes padecieron. Si yo fui un ladrón, miren, me voy a ir al extremo, yo fui un ladrón, yo no le voy a decir a nadie que yo fui un ladrón, ni se lo voy a decir. Soy una nueva criatura, yo prosigo. Y si el pastor quiere ministrarle a otro ladrón, que no me llame a mí. No, eso ya quedó para mí. Eso dice el Señor que echó todos mis pecados y las tiró al fondo de la mar. Dicen que era un hombre predicando y que decía que él vaciaba los apartamentos. Ajá. Dijo. Y después pidió que le dieran a Lobo. Sí. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque nosotros, nunca diga de lo que usted fue, diga lo que usted es ahora. ¿Sí o no? Pero para mí, yo pienso de que es necesario también eso. Te lo voy a yo pienso que sí es necesario. Claro. Es que te lo voy a poner más claro. Cuando tú vienes de un pasado oscuro, no te estoy diciendo de que fuiste pecadorcito y que le quitaste 3 mujeres al vecino y que tenés 8 hijos regados.